Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 28, en el programa número 23 del ciclo. Gran propuesta esta noche, muchas cuestiones para analizar, un programa bien diverso como generalmente está acostumbrado San Nicolás Debate. Lo más importante es su presencia, porque como les decía, vamos a tener un programa con todo, para poder disfrutar, para poder analizar y por supuesto sacar sus propias conclusiones. Y esta noche nos va a estar acompañando en el primer bloque del programa para hablar de una cuestión tan interesante dada la Semana Patria que tuvo que ver con un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín. Me refiero a Susi Oldendorf, que es una especialista en protocolo ceremonial y etiqueta, y con ella vamos a estar hablando precisamente de esto, de los símbolos nacionales y todo lo que tiene que ver con las prácticas a la hora de los actos oficiales, actos empresarios, muchas cuestiones que muchas veces se dan por sentada y que generalmente no es así. Vamos a escuchar el detrás de escena con alguien que tiene mucha experiencia en este tema. Luego, en el segundo bloque del programa, un tema urgente, interesante, lo venimos tratando desde el comienzo del ciclo porque nos está preocupando cada vez más, porque el humo, porque el impacto en la salud pública es cada vez más importante y porque, bueno, de alguna manera el correlato que tiene esto en la quema de pastizales en las islas es cada vez más preocupante en San Nicolás y en la región, y con ello vamos a tener a un especialista que es Jorge Liota, que es biólogo, es director del Museo del Colegio Don Bosco, alguien que trae mucho dato para analizar, para prestar atención en el segundo bloque, lo que dice Jorge Liota, para tratar de entender un poco la dinámica de la expansión de los focos, en dónde se concentran, todo lo que tiene que ver para adelante, cómo sigue. Le vamos a preguntar todo esta noche, pero es urgente e interesante poder prestar atención a lo que dice este especialista y finalmente esperemos que se pueda revertir. Luego, en el tercer bloque, en el institucional, nos va a estar acompañando para hablar de la cuestión del sector agropecuario, la relación del campo y el gobierno, la espera de una convocatoria de la mesa de enlace por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, el especialista que es integrante también de la ONG Campo más Ciudad, y me refiero a Sebastián Quiroga, un productor agropecuario que nos va a estar dando una visión del impacto que tienen las retenciones como una mochila para el sector agropecuario, el potencial agroexportador que tendría el sector del agro si tuviera reglas de juego, todas esas perspectivas que de alguna manera el hombre de campo, el hombre que trabaja en el día a día del sector conoce, y le vamos a estar preguntando precisamente de todo esto, de la relación tan tirante, de la necesidad del gobierno de la recaudación, cómo se alinean estos planetas y cómo se genera un ámbito de acuerdos, que es lo que se necesita igual en otros sectores como para poder lograr lo que precisamente está de alguna manera llevando adelante el ministro de Economía Massa, que es recambiar las expectativas, estabilizar la situación macro y que, bueno, se cambien las condiciones. Se está avanzando, se llevó adelante, y lo vamos a hablar al final, todo lo que hubo en torno al lanzamiento de la segmentación de tarifas en gas, luz y electricidad. Mucho para hablar, mucho anuncio, el impacto real se va a ver. Ahora lo que sí viene es rápidamente la primer pausa del programa, nos vamos a los auspiciantes y cuando regresemos ya va a estar con nosotros la primera invitada. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda.
En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, damos comienzo a San Nicolás Debate y como le habíamos anunciado, está con nosotros la señora Susi Olstendorf, que es especialista en protocolo, ceremonial y etiqueta, para hablar de un tema interesantísimo como es los símbolos nacionales. Muy buenas noches, Susi. Bienvenida a San Nicolás Debate. Un gusto que nos acompañe. Buenas noches. Para mí es un gusto estar acá. Bueno, y sobre todo el tema que nos trae, que es un tema muy interesante, muy poco, de alguna manera, explicitado en los medios, pero que nos viene de alguna manera, como se dice, de anillo al dedo, porque bueno, estamos transitando esta semana del aniversario de la muerte del general San Martín. Entonces, ¿qué mejor que el tema de símbolos nacionales que nos ha traído, Susi? Porque me parece que todo esto, como cualquier correlato, tiene una introducción, y coméntenos un poco la raíz de este tema. De acuerdo. Vamos a empezar por algo básico. Sí. No porque sea básico es menos importante. Cuando uno le pregunta a la mayoría de la gente, jóvenes y no tan jóvenes, ¿cuántos símbolos nacionales hay? Hay un 50% que va a decir hay 4. Y los símbolos nacionales son 3. La bandera nacional, el himno nacional y después nos dicen el escudo. El escudo lo dicen. Y después dicen, y el cuarto, y la escarapela. La escarapela no es símbolo nacional, ni nunca lo fue. La queremos muchísimo, es decir, la lucimos de cualquier forma. Es un distintivo nacional muy querido a la patria nuestra, pero no es símbolo nacional. Esa era la pregunta, Susi, usted la está comentando porque pareciera que es un mito, y esa era la pregunta, si la escarapela era un cuarto símbolo nacional, que lo está comentando. Claro, no lo es. No lo es, exactamente. Y el tema de la bandera sin el sol, ¿qué papel juega? Que también uno se lo pregunta. El tema de la bandera sin el sol es una bandera de ornato. La bandera argentina, de la República Argentina, que es el simbolizante de cada uno de nosotros, de todos y de cada uno de nosotros, es la bandera con sol. Antes no lo era. Durante la presidencia del doctor Menem, él ha querido que la bandera sea con sol, es decir, la que tenían antes los barcos y las fuerzas. Bueno, ahora es esa. La otra bandera, que es la bandera sin sol, se llama bandera de ornato, o sea, de ornamento. Sí. Y se utiliza para decorar, para ambientar, para que tengamos los colores patrios en otros momentos, y no necesita tanto protocolo como la bandera de ceremonia, como la bandera oficial. Y yo quería decir, ¿puedo decir algo? Que hay un cuarto símbolo. Sí. Un cuarto símbolo. ¿Cuál es? Que ese sí es un cuarto símbolo, es un símbolo histórico, pero está decretado cuarto símbolo histórico, que es la bandera nacional de libertad civil, se llama así. Es una bandera que el general Belgrano mandó a confeccionar, y en este momento está, y se mantiene desde esa época. Es casi un cuadrado, ¿no es cierto?, de raso blanco, en el que el general Belgrano le mandó a pintar el sello de la Asamblea General Constituyente del año 13. Y bueno, ¿qué hace después Belgrano? Se la regala al pueblo de Jujuy. En el 1815, en el tercer aniversario, en 1813, perdón, en el tercer aniversario de la Revolución Libertadora. ¿Por qué se la regala? Porque dice que los jujeños fueron los que más han defendido en las batallas de Tucumán y de Salta. Entonces él se la regala al pueblo jujeño. Queda en la primera casa de gobierno jujeña, luego pasa a la catedral, luego pasa nuevamente a la casa de gobierno nueva, y ahora se le ha hecho una sala especial y estaba a la vista de todos. Interesante la historia del cuarto símbolo. Sí, porque es el cuarto símbolo. Muy bien. Susi, le quiero consultar, en línea con lo que continúa la entrevista y que también se da lamentablemente cada vez más en actos oficiales y demás,
cuando se le falta el respeto a la bandera nacional. Yo quiero que usted nos pueda comentar finalmente cuándo se ofende la bandera. Claro. ¿Con qué acciones? ¿Con qué acciones? Los símbolos nacionales, por decreto, dice a los que a ellos se les debe rendir con digno respeto. Bueno, el con digno respeto se pierde y no se le rinde cuando, por ejemplo, usamos la bandera con sol, porque la otra dijimos que era de ornato, la bandera con sol como poncho. Y lo vemos, pero cantidades de veces, asiduamente. La bandera con sol, claro, no es la bandera de ceremonias, que es un paño, pero es la bandera con sol, es la bandera de izar. Esa misma puede ir al tope de un mástil. Entonces, ahí se le falta el respeto. Entonces, si uno quiere ponerse la bandera, porque yo soy argentino, póngase la de ornato. Igual es la bandera, pero no es la bandera con sol. Es la permitida. Es la permitida. Ajá. Bueno, y en otro caso, por ejemplo, con el himno nacional, el himno nacional, la posición del himno nacional es con las manos a un lado. Yo lo digo siempre, ni parado así haciendo barrera, como decimos en el fútbol, ni las manos por detrás, es las manos. Pero eso no sería, a veces es por desconocimiento, pero el himno nacional no se canta a los gritos y menos que menos bailoteando. El himno nacional, cuando está el himno nacional y uno empieza a bailotear, hoy lo hemos visto, pero cantidades de veces, realmente se les falta el respeto. Bien. Susi, ¿se pueden izar dos banderas en un mismo mástil? Que también es una cuestión que se ve bastante a menudo. Yo te voy a contestar que si las dos tienen la misma jerarquía, país, no se puede. Porque, ¿cuál pongo arriba? Es decir, nosotros tenemos igualdad de todos los estados son iguales. Desde mayo de 1815, en la Convención de Viena, todos los estados, porque antes las monarquías eran monarquías, las cuestiones religiosas eran otras, era toda una mezcolanza. Ahora, todos los estados tienen igualdad jurídica. Entonces, si yo pongo una bandera arriba y abajo pongo la por decir, de Uruguay o cualquier otra, le estoy faltando no estoy faltando el respeto, no corresponde porque las dos tienen el mismo peso y la misma jerarquía. Ahora, hay muchísimos lugares en los que, ya sabemos, en este momento no pueden, sociedades de fomento, gente que no tienen para comprar dos mástiles o no lo pueden hacer. ¿Qué se hace? Entonces se puede poner arriba, al tope, la bandera nacional. Y, por ejemplo, una provincial debajo. No es lo aconsejable, pero se puede colocar. Vamos a suponer nosotros la bandera nacional y la de la provincia de Buenos Aires. Llegado el caso y por necesidad, eso se puede hacer. Está permitido. Pero no mezclar, discúlpame, adelante. Pero no bandera nacional y después centro tradicionalista Pepito, debajo. No, tiene que ser dentro de lo que corresponde. Vale la aclaración. La otra cuestión, el día de ayer fue 17 de agosto. ¿Se debe izar la bandera media asta en representación a esta cuestión? Hay un decreto. Ajá. Hay un decreto. Ese decreto, ese decreto es de hace muchísimo. Que se debe izar la bandera media asta desde las 14:30 a las 15:30 hora local, porque sabemos que San Martín falleció a las 15 horas. Sí, era a las 15 horas de Boulogne-sur-Mer, pero nosotros lo tomamos acá, por la diferencia horaria, lo tomamos igual que allá, como si hubiese sido de acá. Entonces, en ese horario la bandera debe estar a media asta, luego vuelve al tope. Bien. La otra cuestión, Susi, es finalmente qué hacemos con las banderas que están ya en desuso. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, esto está muy bien, porque nosotros siempre lo queremos decir. La bandera de ceremonia, cuando está en desuso, en las escuelas o en cualquier parte. Las fuerzas tienen una pequeña, otro homenaje más que le hace, pero son las Fuerzas Armadas. Yo hablo de lo que es escuela y lo que es cualquier particular, porque ahora todo el mundo la puede usar, todo el mundo la tiene que cuidar.
Entonces, se debe incinerar en un lugar cerrado. Hay incineradores de bandera, pero no es necesario. Se puede incinerar con todo el respeto en una fuente grande. Debe estar la directora del establecimiento, y si no, si es en una empresa, en otra parte, una persona que sea de valía dentro de la institución. Y las personas que corresponden, en este caso, si es escuela, los abanderados. Estas cenizas se colocan en un cofre y luego se tiran en una, se arrojan, no se dice tiran, se arrojan en un lugar, en un árbol, en algún lugar que puede ser dentro de la misma escuela. La gente de San Lorenzo, por ejemplo, la lleva toda al convento, ¿no? Porque es un árbol, el pino de San Lorenzo, mirando al este, la ceniza, porque en el este nace la vida, bandera que cae, bandera que nace, ¿no? Y en la Marina, en la Armada, ellos hacen lo mismo cuando la incineran, si están en barco, pero la tiran mirando al norte, porque el hombre se guía, busca siempre el norte en el mar. Entonces es esa la... y después una cosita más, cortita. ¿Qué pasa con las banderas de izar, aún con el sol? Hay instituciones que tienen muy poco, como hablábamos antes, muy poco, no tienen medios, y las escuelas también a veces. Las banderas de izar se pueden lavar. Se llama a la cooperadora, a quien sea, uno en su casa. La lava bien, la enjuaga bien, y incluso se pueden poner cuñitas, remendar si está rota una cuñita, y se coloca. Vas a encontrar que te van a decir, no se lavan las banderas. No está escrito que esas banderas no se pueden lavar. Y si no está escrito, se puede hacer. Porque es más lindo verlas lindas que verlas a jirones. Por supuesto. Susi, ¿cuándo se aplaude a la bandera nacional y al himno nacional? ¿Cuándo son esas ocasiones? Bueno, el himno nacional, como todos sabemos, se aplaude a la finalización de ser ejecutado, ¿no es cierto?, o escuchado. Bien, se aplaude, porque estamos aplaudiendo al himno, no que termina el himno. ¿Y por qué digo esto? Porque hay el decreto. El decreto de ceremonial dice que la bandera nacional, cuando ingresa y cuando se retira, lo debe hacer con el aplauso del público. Y hay incluso docentes nos ha pasado que dicen, no se aplaude. No, ¿cómo? No es que uno aplaude que se va la bandera, aplaude a la bandera. Eso también tiene un decreto, así que no hay ningún problema, es así, y lo debemos respetar. Bien. Susi, la última consulta, porque da para mucho, pero usted, Susi Goltendorf en San Nicolás de Bate, está comentando acerca de las principales cuestiones de los símbolos nacionales. Sí. Y la última tiene que ver ya directamente con el mundo de la empresa. ¿Cuáles son las principales reglas a tener en cuenta en torno a los símbolos nacionales? Bueno, tenemos muchas consultas de eso, porque cada vez más la gente se quiere comprometer y quiere hacer las cosas bien. Nos pasa en las empresas. Profesionalmente. En eso tenemos, se ha concientizado, no es de cualquier cosa. Es decir, pongo por poner. Cuando uno va a recibir gente en la empresa, es bueno que esté la bandera argentina. Si quiere, gente me refiero extranjera, bueno, los argentinos ni qué hablar. Entonces, tiene que estar a la derecha ceremonial, es decir, a la derecha mía. Si yo estoy acá y tengo el escritorio, esa es mi derecha. Si el público la ve al revés, bueno, claro, el que ve la ve al revés, pero es a la derecha. Y si voy a poner otra bandera de otro país, puedo ponerla a la izquierda, puedo ponerlo al lado, a la izquierda de esa, va a quedar siempre la nacional, porque estoy en mi país, y a la misma altura. Y si no, para no andar comprando tantas banderas, según si tengo, cada vez que viene un cliente o alguien de afuera, puedo usar las banderas de escritorio. La nuestra siempre a la derecha, y la otra con el mismo tamaño, 35 centímetros como tienen, y puedo ir cambiándola. Siempre eso es rendirle ese respeto a la bandera. Ahora, después, lo privado es privado, no es tan ajustado como lo público o lo oficial,
pero la bandera siempre a la derecha y rendirle un buen... no se ejecuta el himno, por ejemplo, y si yo quiero ejecutar el himno de otro país, tengo que ejecutar primero el mío y después el de otro país. No es como en los de fútbol, en los lugares que sí se deben los abiertos, que es primero el del país visitante y después el otro. Bien. Lo último, Susi, muy interesante lo que nos comenta. Digo, en torno al protocolo ceremonial y la etiqueta, si bien por supuesto una disciplina desde hace muchísimo tiempo, pero como usted bien dice, se está tomando cada vez más conciencia de que las cosas tienen un porqué, tienen un sentido. ¿Usted ve, digo, que culturalmente se ha avanzado, si bien falta mucho en estos aspectos? Digo, ¿cómo se manejan, digamos, tanto los organismos, por supuesto, que tienen la responsabilidad, como el mundo de la empresa? El mundo de la empresa ha tenido un avance, porque ya preguntan, ya no, hace un tiempo hay un avance. ¿Cómo es esto? Antes era... Ahora nosotros no podemos ser tan estrictos porque el protocolo empresarial no está escrito en ninguna parte. Depende de la empresa. Obviamente que sí, por decir una cuestión mínima, si yo acá estamos haciendo organizando un acto oficial, voy a sentar el intendente, la intendente, lo voy a sentar en el primer sitio y luego va a ir así volviendo. Pero en la empresa, muchas veces, porque no está escrito en ninguna parte, entonces en la empresa el general, la persona más alta en rango de la empresa puede sentarse en el medio. No está escrito, pero uno va haciendo presidencias compartidas, todo eso es lo que nos preguntan. ¿Y cómo tengo que hacer? En la empresa yo estoy muy contenta porque hay un muy buen interés de saber. Perfecto. Susi, se nos fue el tiempo, le quiero agradecer mucho la presencia y por supuesto este testimonio. Bueno, muchísimas gracias y siempre a favor, quiero decir, a disposición de ustedes, porque estas cosas hay que transmitirlas, el cántaro hay que vaciarlo. Hay que componerlo, muy bien, muchas gracias. La vio, la escuchó, pasó por San Nicolás de Bate, Susi Oestrendorf, una reconocida diplomada en protocolo, ceremonial y etiqueta. Esta noche nos ha traído todo lo que tiene que ver con los símbolos nacionales, en esta semana tan particular, por un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín, y bueno, los tips, todo lo que de alguna manera denota lo que tiene que ocurrir en eventos, tanto de organismos oficiales como eventos empresariales. Hoy en día tomar nota de esto porque es muy pero muy importante un manejo profesional. Ahora nos vamos al próximo bloque, que ya va a estar el biólogo Jorge Liotta. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides, 336-4526-944. En Edén pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, lo habíamos anunciado, está con nosotros en este nuevo bloque el biólogo Jorge Liotta para hablar de este tema tan interesante que tiene que ver
con la cuestión y la preocupación que hay en el tema en torno a la salud pública en cuanto a la quema de pastizales en las islas. Buenas noches, Jorge, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias, igual, Baltasar. Gracias por la invitación. Gracias, Jorge, mucho para hablar con usted porque es un especialista y hay una enorme preocupación, ¿cierto?, por todo lo que tiene que ver, como lo decía, con el impacto en la salud pública y con todo lo que tiene que ver con el correlato de esta quema de pastizales. Y la primera cuestión que le quiero consultar, usted que está con muchos temas de datos y tiene mucha experiencia, ¿en qué estado de situación se encuentra hoy las islas? Con respecto al tema de los incendios, estamos en hasta ahora el pico máximo de focos por día o por semana. Este año fue un poco atípico porque tuvimos en la primera o segunda semana de enero una enorme cantidad de focos, pero eso no ocurre habitualmente. Sí pasa lo que pasa ahora, que en el mes de agosto se da la máxima cantidad de focos históricamente, y en este momento, en este contexto de bajante, también, y esos focos se están yendo de las manos de eso le iba a preguntar, Jorge, porque respondiendo a la pregunta de si era normal en esta época del año, que me dice que sí, digo, la intensidad, o sea, se habla mucho, ¿cuáles son los factores que de alguna manera hacen esta expansión de los focos? Los factores que hacen la expansión de los focos, bueno, una cosa es prenderlos y otra cosa es que se expandan justamente. Sí. Cuando el río, las islas, tienen una condición normal de humedad, porque llueve, porque el río está alto o normal, las islas están llenas de contrafuegos, podemos llamarlo así naturalmente, ¿no? Sí. Entonces cualquier persona prende un fuego, por la razón que sea, y ese fuego puede moverse, puede trasladarse una cierta distancia, ocupa una cierta área y se apaga sola porque no da el ambiente para que siga perdiéndose. En esta condición, que ya desde mediados de 2019 ya llevamos 3 años completos de una bajante extraordinaria como no había hace más de 50 años, y es la segunda en la historia con registros en longitud y en intensidad de bajante, esos mismos fuegos no tienen control. Entonces, un foco que se prende, un día de viento, un día con nada de humedad, se dispersa y se amplifica y crece y ocupa cientos, miles de hectáreas sin que se lo pueda apagar. Bien. Es decir, se están haciendo tareas con brigadistas y helicópteros y un montón de gente laburando enormemente para cortarlo. Pero la magnitud es difícil de percibirla desde acá. Uno ve el humo gigante, pero no se da cuenta la enorme superficie que se prende y lo difícil que es trabajar en ese territorio, ¿no? Bien, Jorge, ¿y qué datos estadísticos hay en torno a la cantidad de focos hoy en día que están en actividad? Sí, que están en actividad. Mira, nosotros hacemos desde el Museo Escaso en el Colegio Don Bosco, acá en San Nicolás, una estadística semanal de los focos. Los datos son originados por satélites cuyos datos están puestos a disposición por un sistema que depende básicamente de la NASA de Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos es descargar esa información, recortarla para la región que nos interesa y hacer la estadística y ubicarla geográficamente para facilitar a la gente que no tiene el acceso o que no sabe utilizar esos sistemas la información semanalmente, ¿no? Bien. Y entonces nos manejamos con focos, no con incendios. Y la diferencia está en que el foco es una unidad de territorio que el satélite ve, entre comillas, como un píxel, como una unidad. Entonces, si una unidad, este píxel que tiene 300 y pico de metros de lado, imagínense 3 cuadras por 3 cuadras, ve que tiene una temperatura anómalamente alta o anormalmente alta, entonces lo clasifica como un foco. Después de todo un algoritmo. Pero básicamente es eso. Entonces cada foco que vemos son más o menos 9 manzanas que se prenden fuego o que están con demasiada temperatura. 9 manzanas cada foco. Impresionante. Sí. Esta semana que pasó, del 8 al 14 de agosto, hubo 1.700 focos. Así que multiplicás por la cantidad de manzanas. Bien. Y te vas a dar cuenta la enorme magnitud que tiene eso y la dificultad que significa para un grupo de personas
acotar ese fuego o menos apagarlo, ¿no? Jorge, y ahora por supuesto con el problema en ciernes, pero digo, ¿cuánto más se puede hacer desde la prevención y de la experiencia de su mirada? O sea, no sé, ¿qué ocurre en países, por ejemplo, no sé, Australia, que entiendo que también tienen problemas de estas características? Sí, sí. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer desde la anticipación para no lograr este volumen que estamos viviendo, digamos? Mira, la pregunta es crítica porque es el trabajo que ha estado faltando, básicamente. Las tareas de combate del incendio, una vez prendido, pueden ser más o menos exitosas, pero el fuego se prendió y se quemó lo que tenía que quemarse, o la casa, o el cajón de abejas, o se murió la fauna, ya está hecho la macana, digamos. Lo que vos decís en otras partes del mundo, en lugares del primer mundo, donde uno supone que las cosas están más planificadas, Australia, el mismo Europa, Canadá, ha tenido incendios muy, muy grandes, Estados Unidos mismo, en la zona de California, y es muy difícil la prevención, realmente. Sin embargo, en nuestra región tenemos una desventaja, que es la magnitud del territorio y la difícil accesibilidad, porque el que anda por la isla sabe lo que significa tener que navegar horas por un arroyito que hace 20.000 curvas para llegar a un lugar. Eso es una dificultad. La ventaja es que no hay miles y miles de personas en la isla. Son relativamente pocas, mucho menos densidad poblacional que en tierra firme. Y el acceso a la isla podría estar mejor controlado. Entonces, cuando uno ve la magnitud del costo del combate del incendio, millones de pesos por día, más de 10 millones de pesos por día, se da cuenta que quizá una parte, el mismo dinero o menos dinero, podría invertirse en hacer un trabajo previo de visita y de concientización a cada uno de los ranchos que están en la isla. No es ninguna garantía tampoco de que no se vaya a prender ningún fuego más, pero es mucho más eficiente para mí el dinero gastado o invertido en prevención que en reparar algo que Jorge, ya pasó. Una pregunta desde la ignorancia, usted es un especialista en el tema, ¿alguna resolución que impidiera, si ese es gran parte de alguna manera de las causantes o tiene como correlato que después también se quemen pastizales, el acceso a animales a la isla, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Animales domésticos, digamos, ganado. ¿Qué pasaría en la disposición que no hubiera vacas, digamos, en la isla? Digamos, ¿esto se evitaría? Quizá una parte podría evitarse porque en esta época, agosto, septiembre, que son meses de mucho fuego, hay una buena proporción de los incendios que se prenden para limpiar, ¿no? Para que se queme el pasto duro, seco, y rebrote el pasto tierno que es usado por los animales. No es esa la única causa de los focos, pero en esta época es una causa importante. El tema es que es bastante difícil esa maniobra, desde el punto de vista legal, ¿no? Hay alternativas, creo yo, que de hecho se están intentando, hay grupos de trabajo de ONGs y de universidades en Entre Ríos, en Buenos Aires, que están intentando hacer un manejo ganadero más adecuado. Es decir, quizá prohibir es una palabra muy fuerte, y hay muchos movimientos económicos detrás de eso. Claro. Pero un manejo ganadero adecuado a un territorio inundable, por una parte, y además susceptible de quemarse, como en este momento, podría darse. Es decir, se puede hacer a lo mejor, esto es una cosa muy controvertida, porque hay gente que dice hay que prohibirlo, y otra gente que dice no hay que prohibirlo, hay que manejarlo. Por la opción más permisiva, manejarlo. Hay alternativas para que el fuego se prenda en condiciones controladas, con la gente que hace falta, en los momentos en que se puede, cuando hay una carga de fuego permitida o regulada. Obviamente eso necesita una gestión, un control, un compromiso de parte del productor, de la gente que está en el campo y de quien lo apoye. Bien. No es fácil, pero sería posible. Jorge, lo que se está viendo ahora
en el mes de agosto, y como usted lo mencionó al principio de la entrevista, es de una gran intensidad. ¿Qué debiera ocurrir para que empiece a bajar? Tendría que obviamente venir la lluvia, tendría que tener más eficiencia todo lo que tiene que ver con las brigadas y el tema hídrico. ¿Cómo se va bajando esto? El factor más inmediato que podría suceder es la lluvia, lógicamente. Estamos rogando todo lluvia, más allá de los incendios, porque hace falta en el campo, por un montón de cosas, ¿no? Hace meses que no está lloviendo de manera importante. Los pronósticos no son muy halagüeños, los pronósticos de largo plazo indican una lluvia en la región por debajo de los promedios interanuales pasados. Perdón, una alarma. Sí. Así que, pero de todos modos ha venido lloviendo en otras regiones, no muy lejos de acá. Eso sería lo ideal, una lluvia de muchos milímetros, de varios milímetros, 10, 15, 20 milímetros por lo menos, como para sofocar los focos actuales. Lo que podría revertir totalmente la situación es una crecida del río, pero otra vez, hasta fin de año, los pronósticos climáticos de largo plazo o de mediano plazo indican un fenómeno de la Niña extendido hasta fin de año, octubre, noviembre, y el fenómeno de la Niña viene asociado a una reducción de las lluvias en la alta cuenca del Plata, del Paraná, y por lo tanto no podemos esperar una creciente importante y duradera, por lo menos hasta el verano. O sea que no es un buen pronóstico. No es un buen pronóstico. Lamentablemente no, ojalá uno pudiera decirlo, pero no hay una buena perspectiva. Bueno, pero indudablemente, ojalá que estos factores contribuyeran indudablemente por la salud de todos a revertir la situación. El panorama es y creo que lo más importante, como usted dice, es la concientización y por lo menos entender un poco la dinámica del fenómeno. Y por eso, de alguna manera, lo hemos entrevistado a usted, que es un especialista, que tiene mucho dato, como para que de alguna manera nos grafique esto que está ocurriendo y que de alguna manera tiene poca explicación para la gente común, solo el impacto que está teniendo. Así que le queremos agradecer, Jorge, muchísimo su presencia, esta explicación y su testimonio. Ha sido muy amable. Gracias a vos, Baltasar. Muchas gracias. Bueno, lo vio, ha pasado por San Nicolás de Bate haciendo una extensa análisis. Jorge Liotta, que es biólogo, director del Museo del Colegio Don Bosco, una persona de reconocida trayectoria, con un fenómeno que está planteado, con un impacto como todos lo sabemos, diario, y con la necesidad de que esto pudiera revertirse. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa y cuando regresemos estamos en el bloque institucional. ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Yel Hipólito, SRL. Combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus 2 direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale. Y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos.
Bueno, como lo habíamos anunciado, está en el bloque institucional para hablar de todo lo que tiene que ver con el panorama agropecuario, la dinámica del sector. El ingeniero, el productor agropecuario Sebastián Quiroga, que es integrante de la ONG Campo Más Ciudad. Buenas noches, Sebastián. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Hola, ¿cómo te va? Un gusto compartir este minuto con ustedes. Bueno, igualmente, Sebastián, mucho para hablar del tema. Comenzando un poco por la cuestión y la dinámica, vamos a repasar de la relación campo versus gobierno, y que está implícita en la primera pregunta. Finalmente, digo, a diferencia de lo que ocurre en la región, lo que ocurre en otros países, vamos a develar algunas cuestiones que es importante que la gente lo sepa desde el punto de vista del aporte económico que hace el campo al PBI, pero también lo vamos a desmenuzar consultándole aproximadamente cuánto le queda al productor agropecuario cuando liquida su cosecha después de retenciones en sus bolsillos. No, bueno, a ver, la pregunta puntualmente tiene mucho que ver a veces con las coyunturas, ¿no? Sí. Porque, a ver, el productor agropecuario no solamente mira lo que te dice el mercado de Rosario o el mercado de Chicago, sino que también tiene que mirar cómo va a ser el clima en los próximos 15 días, en los próximos 3 meses, o inclusive si vamos a vivir una época de seca o una época de mucha lluvia. Por eso te digo que depende mucho de las coyunturas. Puntualmente, en este momento, suponiendo que los rindes sean los mejores, también tenemos que mirar cuál es el humor del gobernante de turno y las medidas que se van a tomar, ¿no? Entonces, por ahí decirte que queda al final del balance te queda un tanto por ciento, es un poco aventurar respuestas que no se condicen con las realidades. ¿Qué te quiero significar? Hemos tenido promesas de todo tipo, inclusive ahora, sin ir más lejos, de mejorar la rentabilidad del sector, que al fin y al cabo se termina llevando casi un 70-75% el gobierno, y después terminan siendo promesas vacías de contenido. En general, cuando el productor arriesga, apuesta a generar una rentabilidad, la misma se ve afectada directamente por las medidas que tome el gobierno. Hoy por hoy, ese 70% que quedaría del bruto de aquello que se produce termina siendo mucho menor cuando se empiezan a desglosar los impuestos que le siguen simplemente a las retenciones y el desdoblamiento cambiario que el gobierno ha implementado, ¿no? Bien, yo le quiero consultar a partir de esta descripción que está haciendo Sebastián, digo porque está muy próximo a una reunión de la mesa de enlace con el ministro de Economía Massa. Digo, ¿qué es lo que puntualmente le está pidiendo el sector al gobierno como para de alguna manera que aprovechar un poco la coyuntura de precios internacionales y que sea rentable? Y básicamente lo que se debe ya a esta altura ya no solamente pedir, sino exigir es previsibilidad, que no te cambien las reglas del juego cada rato. Te lo voy a poner con un ejemplo concreto que leí hace unos días. Sí. En los últimos 3 meses han cambiado las reglas del juego diametralmente cada 15 o 20 días. Tuvimos un anuncio de $1 soja, que después quedó en stand-by, y el anuncio del $1 soja era con la promesa de que un 30% de aquello que se liquidara se iba a liquidar a $1 de 200 pesos, cuando en realidad estaba a 300. Y en ese momento llegó a tener picos de casi 330, 340 pesos, no nos olvidemos de esto. Y con esa promesa pretendían que el campo liquidara aquella previsión que ha tomado para ahora poder comprar insumos, eventualmente cambiar alguna parte de alguna maquinaria que es necesaria para poder seguir produciendo y demás. Entonces, claramente, a partir de la renuncia de la ministra que duró unos días en el cargo, se vuelve a reconfigurar el escenario y volvemos a tener promesas, pero son promesas vacías que terminan siendo de muy corto plazo y no permite
que haya una previsibilidad. No nos olvidemos que el productor agropecuario lo que hace es trabajar con ciclos biológicos, o sea, no estamos hablando de algo que porque te prometan que te van a dar soluciones claras, económicas, reglas claras de juego, se puedan realmente después ver efectivizadas en el día a día. Desde ese lugar, lo que la mesa de enlace debe exigir, tiene la obligación de exigir, son justamente que haya reglas claras de juego para poder encarar una campaña y que el resultado de esa campaña pueda ser capitalizado por quienes arriesgan, por quienes ponemos el trabajo todos los días al servicio de un país, y no por un gobierno que a la larga, claramente cuando vemos los resultados del día a día, los resultados de los índices de inflación, de pobreza y demás, lo único que hace es dilapidar el esfuerzo del sector más importante de la economía de Argentina, que en este caso es el campo, ¿no? Sebastián, cuando el gobierno habla de que el sector está estoqueando en silobolsa, en diferentes acopios, alrededor de 20.000 millones de dólares de grano, digo, ¿cuál es la realidad de lo que el sector hoy en día tiene en stock frente a las necesidades del gobierno de liquidación, o sea, la falta de dólares y la propia necesidad de los productores de afrontar compromisos? Primero, tenemos que hacer una diferenciación en esto. Si lo que el gobierno dice que hay 20.000 millones de dólares, como lo escuché decir a Fernández, tirados en los silobolsas en el campo, es un problema del productor, de si los quiere tener tirados en los silobolsas en el campo, parafraseando a Fernández, y cuándo los quiera vender. Bien, primer detalle. Segundo, que no tienen idea realmente de cuál es la existencia que hoy hay en los campos en silobolsas. Bien. Claramente es así. Y tercero, si ellos fueran claros, vuelvo a insistir en esto, en las reglas de juego con las que debe jugar el productor, esto no pasaría, porque esto se está generando ese stock, pequeño stock, que no son 20.000 millones, pero bueno, supongamos que fueran, porque claramente el productor se tiene que cubrir, ya que no hay dólares, el dólar no tiene una cotización oficial que sea la real. Entonces, a la hora de ir a comprar una cubierta para una cosechadora, para un tractor, para un camión o para una camioneta, no sabe a qué hora lo va a comprar, cuándo va a conseguirla, si la va a tener o no la va a tener. Entonces se tiene que resguardar en lo único que más o menos puede llegar a tener un valor real y cierto. Hoy se han perdido todos los parámetros, absolutamente todos los parámetros de qué es caro, de qué es barato. Tenemos inflación en dólares, porque al no haber la posibilidad de conseguir dólares por parte de aquellos que importan los insumos puntualmente para el trabajo agropecuario, te terminan cobrando algo que en otros lugares del mundo vale 3, 4, 5 dólares, o acá lo terminas pagando 20. ¿Por qué? Porque no se consigue. Entonces la oferta y la demanda te lleva a que termines pagando mucho más caro que en otros lugares del mundo. Pero bueno, es mucho más profundo el tema. Entonces, claramente lo que necesitamos es poder prever, porque insisto, los ciclos biológicos no son de un día para otro, y la previsión se toma a partir de la confianza que se puede tener en la palabra de un gobierno, que en este caso está bastante devaluado, ¿no? Bien, Sebastián, el tema de las retenciones es un tema central en la dinámica de la relación del campo y el gobierno, que tuvo su pico máximo en el 2008 con la 125. Pasó el tiempo y vuelven estas cuestiones, la necesidad del gobierno de recaudación. En un escenario en el cual se fuese a tal vez cambiar el gobierno, retenciones cero, ¿qué impacto tendría desde el punto de vista de la inyección económica, desde el punto de vista de la generación de más áreas sembradas de cultivos, tener un país con un sector agropecuario que no pague retenciones? Sería la solución quizás para que podamos ser potencia en muy poco tiempo. Una potencia económica y una potencia desde lo alimentario. Analicemos el momento coyuntural que está viviendo el mundo, sí, y si Argentina pudiera producir como realmente debería. Hoy Argentina está trabajando o produciendo, creo yo, a un 50% o menos de lo que el potencial que tenemos como país productor de alimentos da. Y sin embargo estamos teniendo discusiones con un
con un grupo de gobernantes que lo único que quieren es manotear una caja que hoy por hoy, comparado con lo que podría ser, es chica esa caja. Porque realmente, insisto, Argentina está por debajo del 50% de lo que puede producir. Entonces, claramente, si dejáramos de discutir si retenciones sí o retenciones no y fuéramos a retenciones cero, sería una explosión económica, porque se podría recaudar mucho más simplemente por la superficie que se puede llegar a producir y con lo que sería en los impuestos que realmente son los que deberían ser, como es el impuesto a la ganancia, como es ingresos brutos provinciales, como son las tasas municipales, que en más de un caso se verían dinamizadas por la actividad que al tener mayor superficie produciendo, serían sin ninguna duda mucho más alta la recaudación que tendrían, ¿no? Bien. Pero bueno, se quedan con el trabajo más fácil, que es manotear a través de las retenciones hoy por hoy lo que hacen, ¿no? Bien, Sebastián, en torno a algunas de las medidas que el gobierno ha pensado, que se ha deslizado, digo, ¿en cuánto afectaría, si afecta, un revalúo inmobiliario al campo? No, bueno, eso es una herramienta que muchos gobiernos provinciales generalmente vienen haciendo. Sí. Y más de una vez lo hacen por una cuestión de necesidad económica, sin evaluar el tema de fondo que hace a la producción en sí misma. Vuelvo a lo mismo, Argentina necesita hoy por hoy tener reglas de juego que sean completamente claras, un marco impositivo que apunte a una mayor producción y no simplemente al saqueo de aquellos que hoy producen algo en el país, ¿no? En este caso hablamos del campo, pero es transversal a todo aquel que labura y vive de la propia. En más de un caso vemos en las ciudades, sin ir más lejos, cuando se producen revalúos inmobiliarios de ciertos sectores, que vos después te preguntas por qué, si no tengo ni más asfalto, ni más servicios, ni me barren la calle todos los días. Antes me la barrían una vez, ahora me la barren dos. No, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, en el campo, un revalúo inmobiliario, ¿en virtud de qué? Si no hay por parte de los distintos gobiernos ningún tipo de mejoras. Decime que los caminos rurales estuvieran bien, no sé, o que tuvieran algún tipo de servicios, te lo tomo, pero en realidad sigue siendo exactamente lo mismo. Y si la tierra produce más, no es por el gobierno, sino es por la mano de los productores que invierten en tecnología o que cambian de alguna manera su realidad a partir del laburo y de pensar cómo pueden hacer para mejorar su producción por sobre las medidas que el gobierno tome. Bien, Sebastián, el tema del faltante de gasoil, que ha afectado a gran parte de la sociedad y sobre todo al productor agropecuario como un insumo clave, se ha normalizado. Digo, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista de cómo han afrontado estos costos? Porque lo han tenido que pagar a un valor diferencial en la ecuación económica. Y finalmente, ¿qué medida debiera ocurrir como para que esto no vuelva a ocurrir? No, mirá, a ver, las medidas en sí mismas vienen de la mano de lo que venimos charlando, ¿no? De que haya reglas claras de juego. Hoy sí, a ver, la provisión de gasoil se ha regularizado, pero hay lugares en donde hoy sigue estando más caro el gasoil que la nafta. Donde claramente lo que se ha afectado es el combustible que utiliza el sector productivo y no solamente el campo, porque la industria en más de un caso también se abastece de gasoil para poder echar a andar maquinaria y demás, ¿no? Entonces debe haber previsibilidad por parte del gobierno, debe haber una agenda de trabajo que apunte puntualmente a tener las previsiones para que la rueda pueda seguir girando. Si no, se termina trabando y lleva a que aquellos que producen tengan que pagar los costos de esa falta de previsibilidad. Iba a decir inutilidad, pero ya ni siquiera ese mote les cabe a aquellos que hoy nos gobiernan, ¿no? Bien. La última consulta, Sebastián, para adelante,
¿qué cuestiones o qué reglas debieran existir con un ministro de Agricultura, con el ministro de Economía, como para de alguna manera lograr un despegue del sector y por supuesto ser esta potencia en alimentos que merece la Argentina por su configuración económica? Primero que nada, generar una agenda de trabajo que sea a corto, mediano y largo plazo, bien, sí, en donde se pueda pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que las retenciones sean cero, que es más, de hecho, hoy deberían ser cero porque son inconstitucionales desde el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, desde ese lugar, eso debería ya estar regularizado. Pero hay otro detalle del que no mucha gente te habla y es el desdoblamiento cambiario. Es casi tanto o más perjudicial que las retenciones en sí mismas. Porque hoy no solamente estamos hablando de que el gobierno se queda con el 68 o el 70 y tanto % de lo que se produce, del bruto de aquello que se produce, sino que a través del desdoblamiento cambiario también genera un perjuicio, porque cuando vos recibís lo que vendés a $1 de 120, 130 pesos, y después tenés que salir a comprar $1 de 280, 290 que está hoy, tenés otro hueco más dentro de la economía que debería ser clara por sobre todas las cosas, ¿no? Hoy, no sé, tenemos 12 o 13 tipos de dólares distintos según para qué actividad quieras hacer. Entonces, eso como país y como sector es un perjuicio que es, insisto, tanto o más perjudicial que la falta de previsibilidad con las medidas o con lo que hace puntualmente a retenciones y demás, ¿no? Bien. Sebastián, yo le quiero agradecer mucho el testimonio. Indudablemente hay muchas cuestiones para mejorar en la cuestión de la vinculación entre el gobierno y el campo. Usted lo ha comentado esta noche y desde ya que pueda cambiar el escenario. Pero ha sido muy amable y muy importante su presencia en el programa. Le agradezco. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Pasó Sebastián Quiroga, que es un integrante de la ONG Campo Más Ciudad, precisamente hablando del panorama del sector agropecuario. Ahora nos vamos rápidamente a la pausa y cuando regresemos, los comentarios del cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, lo prometido, la palabra de los especialistas, toda la información, muchos datos, se lo prometí al inicio del programa, y bueno, los 3 temas que tienen relieve, como tenía que ver y tiene que ver con el impacto en la salud pública, lo vuelvo a repetir, de la quema de pastizales en las islas, no se puede respirar, es un impacto terrible y Jorge Liotta ha dicho lo propio, todo lo que tiene que ver con un panorama climático que parece adverso, pero bueno, esperemos un milagro, esperemos que las condiciones cambien, que llueva, una crecida del río que permita cambiar un poco la situación y que haga eficiente todo lo que tiene que ver con precisamente eso, aplacar el fuego, aplacar el humo y que de alguna manera podamos recuperar una normalidad. El gran impacto climático y todo lo que tiene consigo esta situación. También, por supuesto, tuvimos a Sebastián Quiroga, un especialista en cuestiones del campo, para hablar de la realidad del sector agropecuario, de la dinámica de los impuestos y la productividad. Y, por supuesto, también Susi Oltendorf, que dijo lo propio en torno a los símbolos nacionales. Muchas cuestiones
como le prometí en San Nicolás Debate, en este programa número 23. Las otras cuestiones que siguen teniendo repercusión y que tienen que ver ya con lo institucional de la Federación de Comercio e Industria es la exitosa ronda de negocios que se llevó adelante hace 2 semanas en la Federación, porque bueno, de alguna manera todo lo que tiene que ver con la convocatoria regional, con más de 70 empresas de los más diversos rubros que se dieron cita para generar nuevos proveedores, ya han logrado un feedback importante, nos consta en la interacción que hay entre los diferentes proveedores. Esto es lo que ha continuado luego de la ronda y que de alguna manera alimenta las expectativas de proyectar ya la del 2023 con una configuración similar donde participan las grandes empresas, las pymes locales y todo este conglomerado de negocios que hace una sinergia positiva para dinamizar el comercio, la industria y los servicios de la ciudad. La otra gran cuestión de la Federación de Comercio tiene que ver con la puesta en funcionamiento de una comisión de jóvenes empresarios de la Federación. Lo reiteré en el programa anterior, se apuesta a tener una agenda institucional muy importante con dirigentes jóvenes, dirigentes que de alguna manera están en sectores de servicios, tecnología, industria, y cómo lograr precisamente eso, un conglomerado de pymes cada vez más importante, más sector privado en San Nicolás. Los parques industriales, también lo vamos a tratar en otros programas, tienen un rol clave en este armado y es parte de la agenda de la Federación. El fortalecimiento de los parques industriales tiene que ver con el Parque Industrial Norte, tiene que ver con el Parque Industrial Comilsa, tiene que ver con la dinámica de la relación de estos enclaves estratégicos donde se desarrollan las pymes de la región, porque hoy en día los temas son cada vez más regionales. Estamos tratando mesas de trabajo de logística, mesas de trabajo de energía, mesas de trabajo que excedan la coyuntura actual que estamos tratando y que precisamente le den un sentido a lo que tiene que ver con discutir y elevar el nivel de discusión de los temas. Y en ese sentido, esta entidad gremial empresaria quiere tener esa agenda, una agenda de trabajo que vaya en ese norte. Las cuestiones económicas, por supuesto, lo que tiene que ver con lo macro, no dan respiro. Lo decía en la introducción el ministro de Economía, Sergio Massa, con los anuncios de segmentación en tarifas de luz, gas y electricidad, todo lo que de alguna manera ha dejado la conferencia de prensa, pero finalmente las cuestiones de el acuerdo con el Fondo Monetario, si se cumple o no, y la necesidad de cambiar expectativas. La brecha cambiaria no es la brecha que tuvo la ministra de Economía saliente Batakis, pero sigue siendo una brecha que supera el 100% y es preocupante. Lo preocupa el sector del agro, le preocupa la industria, o sea, esta multiplicidad de dólares que hace que, bueno, la economía argentina tenga estos vaivenes y que se está buscando de alguna manera homogeneizar, centralizar. Hay todavía expectativas, hace muy poco de la asunción del ministro de Economía Massa y finalmente se está esperando que las medidas impacten por el bien de todos. Nada más, se me fue el tiempo, había mucho más en el editorial, lo continuaremos seguramente la próxima semana. Simplemente recordarles que nuestras repeticiones son este sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Han sido muy amables, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.